El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me La manifestaré. poderosa palabra del Señor estará en Juan capítulo 7 versículos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Empezamos entonces en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta. Ahora, ¿a qué fiesta se refería? Está en el versículo 2 de Juan 7. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ahora, esta fiesta, la de los tabernáculos, había sido establecida por el Señor y seguía después del día de expiación, según Levíticos capítulo 23, versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También Levíticos 23, versículos del 33 al 34. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y vemos para qué los hizo. Levíticos capítulo 23, versículo 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Tiempo de acción de gracias por las bendiciones que había dado el Señor después de sacarlos de la tierra de Egipto. Y en estas fiestas algunos sacerdotes llevaban agua del estanque de Siloé, que significa enviado, y la derramaban en el altar de bronce del atrio del templo. Eso recordaba al pueblo cómo Dios había provisto de agua para sus antepasados durante su difícil jornada a Canaán. Pero también hay revelaciones espirituales que entender, y es aquí donde Jesús usa el evento como una oportunidad para decirle a la gente que podían saciar su sed espiritual, confiando en Él y creyendo en Él, y poder recibir el Espíritu Santo. Seguimos en el versículo 37. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, para entender este mensaje debemos volver a la senda antigua, según dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, vamos al Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hay cosas reveladoras aquí. Primero, que después que dice a todos los sedientos, venid a las aguas, no se nos insta a beber, sino que el versículo dice: venid, comprad y comed. Y el versículo 2 tiene palabras como pan, comed y grosura, lo que refiere todas ellas a alimento sólido. ¿Cómo podríamos beber estas cosas? Primero, porque en la esfera divina el agua inevitablemente nos lleva a los alimentos sólidos. En el agua están los alimentos, ahí donde hay agua también hay alimentos. Dice Ezequiel capítulo 47, versículo 1, Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y con el tiempo estas corrientes de agua llegó a ser un río que yo no podía pasar, versículo 5. Y en los versículos 6 y 7 dicen: Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Sin duda,
alguna, esos muchos ríos en sus riberas tenían árboles con fruto comestible. Donde está el agua también está el árbol. Y al decir, sí, comprad vino y leche, en Isaías capítulo 55, versículo 1, nos permite vislumbrar que el alimento está incluido en las aguas. El vino no es otra cosa que uvas en su forma líquida, un fruto que ha sido transformado para ser bebido. La leche procede del ganado, es la vida animal hecha una bebida. Tanto el vino como la leche son alimentos en forma líquida. Esto también nos revela que donde está el agua, también está el alimento. De hecho, muchos de los alimentos que ingerimos contienen una gran cantidad de agua significativa. La mayoría de las frutas son un 80 y 90% agua. Cuando comemos, en realidad estamos bebiendo, y cuando bebemos, estamos comiendo. Y segundo, ¿cómo podríamos comprar sin dinero y sin precio? Porque el agua es gratis, y las mejores cosas que hay en la tierra en su estado original son gratis, así como la salvación es gratuita según Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Por qué tenemos que ir y comprar? Porque aunque no tenemos dinero con qué comprar, no podemos decir que no tenemos nada. Tal vez no tenemos dinero, pero sí nos tenemos a nosotros mismos. Tenemos que gastarnos a nosotros mismos como el precio requerido. Debemos darnos al Señor. Isaías 55:3 dice: Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El precio que tenemos que pagar para obtener las aguas vivas es la ofrenda de nuestro propio ser a Él. Tal precio no tiene nada que ver con el dinero. El precio no es algo que tengamos, sino lo que somos. Dios nos dice bebida gratis, salvación gratis, venid. Y después nos dice, venid y comprad. Esto quiere decir que no debemos permanecer donde estamos, sino que tenemos que acudir a Él. Ahora, es increíble cómo la misma Escritura nos va mostrando lo consecuente que es. Porque mientras en Juan 7 se pone de pie, es decir, habla con autoridad y alza la voz, en Isaías 55 también ocurre lo mismo. Porque nadie puede decir a todos y hablar despacio y a pocos. Está claro que también está levantando la voz. Esto también nos hace ver que es para todos lo mismo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean que dice todo aquel que en Él cree, es un llamado a todos, sin excepción de personas. Lo mismo que Jesús dice, si alguno tiene sed. Lo mismo dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vean que el requisito principal en estos versículos que hemos leído es estar sediento o insatisfecho. Lo mismo que en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo lo que necesitamos es tener sed. Tal persona es considerada para beber. Dice Salmos capítulo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El hombre fue creado con una sed de Dios, como lo era el salmista en Salmos capítulo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero hay un factor único causante de la caída del hombre, es que el hombre abandonó a Dios como su fuente. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero el Cristo vino a traer las buenas nuevas. Lo dice la profecía de Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y el mismo Jesús lo hizo saber en Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 22. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Volvamos a nuestro texto principal en el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo ven? Como dice la Escritura, no como dicen las tradiciones. Una cosa son las tradiciones y otra cosa es la palabra de verdad. Entonces tenemos que despojarnos de las tradiciones y creer la verdad de Dios. Ahora, aquí algo muy interesante, algo en que muchos no han meditado, que cuando Jesús se levantó y dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, era la primera vez que el Señor hablaba de esta promesa, del Espíritu Santo. Las últimas veces lo dijo en el último día que estuvo con los discípulos, escrito en el libro de Juan, desde los capítulos 12 al 18, en que llega Judas con los fariseos para prenderlo y condenarlo. Por eso debemos entender la profecía en Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, no seamos ingenuos pensar que como Dios dice que derramará de su espíritu sobre toda carne, todo el mundo lo va a recibir. No. Para recibir el Espíritu Santo se necesita llenar unas condiciones. Ese es un todo relativo. Hay todos absolutos y hay todos relativos. Entonces, derramaré mi espíritu sobre toda carne es un todo relativo. Así que veamos quiénes reciben el Espíritu Santo. Está en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Era un cambio de posición. Jesús estaba con ellos, pero él se iba a ir a través de la muerte, la resurrección y la ascensión del cielo, pero no los iba a dejar huérfanos. Él vendría en el poder de su Espíritu. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Por eso debemos entender que esto lo dijo Jesús el último día que estuvo con los discípulos, y ellos anduvieron 3 años y medio con él, 7 días a la semana y 24 horas al día. Ellos no iban a culto ni iban a estudios. Ellos vivían con él, andaban con él, comían con él, dormían con él. Él escogió 12 para que estuvieran con él. Y después de 3 años y medio es lo que les dice: si me amáis. Buen tiempo para que lo conocieran y lo amaran. No se puede amar a quien no se conoce, y mucho menos confiar en quien no se conoce. ¿Por qué hay tantos divorcios en nuestro tiempo? Porque la gente se casa sin conocerse, sin amarse y sin confiar el uno al otro. Para amar realmente a una persona, hay que conocerla. Es natural que al hombre le guste la mujer y viceversa, pero de que uno le guste a una mujer, a amarla y a confiar en ella, hay mucha distancia. Cuando no conocíamos a Dios, sabíamos que había Dios, pero ni confiábamos en Él ni le amábamos. Ahora le amamos y confiamos en Él, sencillamente porque le conocemos. Y para usted amar y confiar a Dios, tiene que conocerlo. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, primero hay que conocer al Cristo, y cuando le conocemos es cuando lo amamos y confiamos. Por eso el bautismo del Espíritu Santo no es para los inconversos. Usted primero tiene que conocer al Señor, y a través de conocerle llegas a amarle.
llegas a confiar en Él, o sea que el bautismo del Espíritu Santo es para los hijos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el pasado se ha enseñado que el bautismo del Espíritu Santo era para ser hijos. No es para ser hijos, es para los hijos. Es porque somos hijos. Ahí lo está diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y si quiere entenderlo mejor, veamos Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, para ser hijos de Dios hay que ser libertados del pecado, del cautiverio de Satanás. Dice también Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el perfecto ejemplo es Jesucristo. Jesucristo fue engendrado, fue concebido, fue gestado, nació, creció en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres, y cuando tenía como 30 años, que era la mayoría de edad en aquel entonces, vino al Jordán para ser bautizado, y cuando subió del agua el cielo se abrió y el Espíritu descendió a él como paloma. ¿Cómo es comparativo? El Espíritu Santo no es una paloma. Y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo todo contentamiento. ¿Sería que fue ahí donde él nació del Espíritu? No. Él había nacido hace 30 años del Espíritu. Pero las tradiciones dicen que cuando uno recibe el Espíritu Santo es que cuando uno nace del Espíritu. Pero ya Jesús tenía 30 años de haber nacido. El bautismo del Espíritu Santo es el testimonio de Dios de que somos sus hijos. O sea que si usted ha obedecido el Evangelio, para usted esa es experiencia. Y usted lo que tiene que hacer es creer de recibir eso, que le pertenece. El bautismo del Espíritu Santo es para los hijos, para los salvos. Por eso usted necesita esa promesa, y esa promesa es para todos los hijos, como dijo el profeta, y como dijo Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, básicamente las Escrituras comprenden de dos hechos. Primero, Dios ha hecho promesas. Sin promesas no hay fe. Y segundo, Dios ha encontrado quien se las crea. Y cuando Dios encuentra a quien le cree su palabra, Él honra su palabra y honra la fe de quien le creyó. Además, usted no puede creer lo que no sabe. Así que si usted se eleva como una cometa mientras que se está predicando y no pone atención, ¿cómo va a poder creer? Uno no puede creer lo que no sabe. Para creer hay que saber y para saber hay que oír. Y para que Dios se manifieste hay que obedecer. Dice Salmos capítulo 81 versículos del 13 al 16. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Ahora, veamos las 9 funciones por las cuales vino el Espíritu Santo. Vamos a enumerarlas para que usted vea, porque hay muchos en ignorancia, piensan que el Espíritu Santo vino para brincar, para saltar, para correr. Veamos para qué vino. Primero, lo dice Juan capítulo 14, versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no vino para visitarnos, vino para quedarse. Si hemos creído, Él vino para convertirnos en un templo de Dios. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él es el que da vida a todas las cosas. Dijo en Levíticos, capítulo 26, versículos del 11 al 12.
Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, se cumple esa promesa. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Individualmente somos una morada de Dios y colectivamente también, como piedras vivas en el edificio universal de la Iglesia donde habita el Espíritu de Dios. La segunda razón por la que vino el Espíritu Santo está en Juan capítulo 14, versículo 26. Él os enseñará todas las cosas. La tercera razón aquí mismo está, en Juan capítulo 14, versículo 26. Él os recordará todo lo que os ha dicho. Es decir, una de las funciones del Espíritu Santo es recordarle a uno la palabra de Dios. Pero uno recuerda lo que ha leído, lo que ha oído, lo que ha visto. Pero si usted no lee, ¿cómo le va a recordar? Cuarta razón, en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Él dará testimonio. Dice Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo es lo que hace testigo a una persona? Porque testigo es el que ha visto o ha experimentado un milagro. El bautismo del Espíritu Santo es un milagro, porque el milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. Dice Juan capítulo 3, versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Lo que usted sabe no le cuesta trabajo hablar. ¿Puede hablar usted lo que no sabe? ¿Puede hablar usted un idioma que no está en su cerebro? Y por eso Jesús dice que esto es lo que nos hace testigos. Por lo mismo, recibir el Espíritu Santo no es una emoción. Claro que eso produce emoción, pero no es una emoción. Como el Evangelio no es una canción, la gente no se va a convertir oyendo canciones. El Evangelio es un mensaje que produce una canción, eso sí. La quinta razón está en Juan capítulo 16, versículo 7. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podréis sobrellevar. O sea que el Espíritu Santo viene para producir convicción, porque el Evangelio se predica por el Espíritu enviado del cielo. La predicación sin la unción no va a producir efectos. Dice Éxodo capítulo 40, versículo 15, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Sexta razón está en Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Piense esto, los discípulos tenían 3 años y medio de andar con Jesús, 7 días a la semana y 24 horas al día. Ellos no iban a culto. Jesús escogió 12 para que estuvieran con Él, comían con Él, dormían con Él y andaban con Él. Ellos habían oído todo lo que Jesús dijo,
Ellos habían visto todo lo que Jesús hizo. Y vean lo que les dijo Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podréis sobrellevar. No están en capacidad de hacerlo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La verdad no es una religión, la verdad es una persona. Guiarlo a toda la verdad es guiarlo al conocimiento pleno de Jesucristo. Séptima razón, en Juan capítulo 16, versículos del 14 al 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vino para enseñarnos a adorar y alabar a Dios. Nadie nace aprendido, los niños no nacen con bigote. Todo el que nace de nuevo nace niño, porque nadie nace grande. Entonces el Espíritu Santo viene a enseñarnos a adorar. ¿Y a Dios cómo se le adora? En espíritu y en verdad. A Dios no se le adora en la carne o con el cuerpo, sino con el Espíritu. Dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora bien, el apóstol Pablo agregó dos razones más. Octava razón, está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vea que es el fruto del Espíritu, no es el fruto del cristiano. El Espíritu viene para producir amor, gozo y paz. Eso viene de Dios. Paciencia, benignidad, eso es de nosotros hacia el prójimo. Cuando a usted lo insultan o le tiran la puerta en la cara cuando quiere hablarle del Evangelio, o se le devuelven sus enemigos, ante estas cosas el Espíritu Santo produce el fruto de bondad. Por eso el cristiano no responde de la misma manera como lo tratan. El Espíritu Santo no es un broche que uno carga en el pecho. El fruto se produce cuando hay la necesidad. ¿Cuáles son los últimos tres? Fe, que en este caso es fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No demonio propio, es decir, ser dueño de uno mismo, que no sean las circunstancias, que al son que le tocan bailan. Eso es una persona que no tiene dominio propio. Y la novena razón es para impartir los dones. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vayamos al último versículo de nuestro texto principal. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vean que dice a todos los que creyesen en Él, y para eso hay que conocerle. Dice Proverbios capítulo 25, versículo 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. En la Nueva Jerusalén hay un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye desde el trono a fin de aplacar la sed de los escogidos de Dios y transmitir todas las riquezas divinas en calidad de nutriente que suministra, sustenta y mantiene a toda la ciudad por la eternidad. Y está en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén.